Bueno, mis hermanos y amigos, un saludo especial en el nombre de Jesús. Les habla su pastor y amigo Guillermo Orozco y quiero llegar a ustedes con esta palabra en el nombre del Señor, con este tema, el propósito del Evangelio. Y para ello quiero compartir esta cita bíblica de la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 1 y el versículo 16, que a la letra dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Quiero reiterar en esta frase puntual de esta cita: no me avergüenzo del Evangelio, y ahí dice la razón, el por qué, el propósito del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y quiero decirles que la raíz de la palabra evangelio, la raíz griega de la palabra evangelio, precisamente simboliza o significa buena nueva, buena noticia, un anuncio que alegra, un anuncio que es positivo. Precisamente el Evangelio es el mensaje que trae esa buena noticia de salvación a todo el que oye, a todo el que cree y a todo el que pone en práctica los principios espirituales y morales de este precioso Evangelio. El propósito del Evangelio, para ir al punto de este tema, precisamente es expuesto aquí por el apóstol Pablo, cuando dice que el Evangelio tiene como propósito el poder de Dios para salvación. En otras palabras, es la ejecución salvadora de Dios a través de este medio, como es el Evangelio. A menudo las personas corrientes en su vida cotidiana, en sus creencias personales, tienden a confundir evangelio con religión. Pero lo que la Biblia enseña es que el evangelio, más que ser el mensaje o la buena noticia, es el método de Dios para que el hombre sea salvo. A Dios le plació salvarnos por la locura de la predicación. En otras palabras, el Señor pudo haber utilizado otras metodologías, pero el Señor, en su voluntad divina y soberana, quiso salvar a la raza humana a través de este evangelio, a través de este mensaje. Un mensaje que los mismos ángeles quedaron impactados, conmocionados, cuando allá en Belén de Judea, anunciaron el nacimiento de aquel que es el Salvador del mundo. Ellos proclamaron a los pastores de Belén y dijeron: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz y buena voluntad de Dios con los hombres. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y les traigo una noticia, dicen los ángeles a los pastores de Belén: les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es una gran noticia, porque el hombre sin Dios es un esclavo del pecado. A lo que el ser humano llama libertad, a veces esa libertad es solo una fachada, una aparente libertad, cuando el hombre es un esclavo de sus vicios, de los hábitos mundanos, de los pensamientos, de las cosas que oprimen su ser, que oprimen su corazón. Pero Cristo vino desde los cielos para salvar al hombre a través de su evangelio. Podríamos decirlo con toda seguridad que Jesús, nuestro Señor, es el evangelio mismo. Juan capítulo 1,
El versículo 1 declara: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios mismo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En este caso, la luz representa esa revelación, ese conocimiento que se recibe cuando Cristo viene a la vida del hombre a través de su evangelio. Y precisamente hablar del propósito del evangelio es hablar de que el hombre está en tinieblas, y el propósito del evangelio es iluminar su corazón, iluminar su entendimiento con la gracia de Dios. Es interesante también analizar otro propósito del evangelio, y es que el evangelio te traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. En otras palabras, el evangelio tiene también este propósito, y es cambiar tu estado, tu condición. ¿Cuál es tu estado y tu condición sin Dios? Es estar sin salvación, sin esperanza, sin oportunidad. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Mire lo que expresa el capítulo 1, hablando de uno de estos propósitos del evangelio. Versículo 13 dice: el cual nos trasladó o nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El evangelio cambia tu estado y tu condición. Estar en el reino de las tinieblas es estar en el estado de condenación, estado de perdición, un estado de separación de la presencia del Creador. Pero cuando viene el poder del evangelio, llega el poder del evangelio con este propósito, te cambia, te traslada de un lugar a otro. Y ya no eres más un esclavo, ahora eres hijo de Dios. Te cambia tu condición, porque al cambiar de estado, cambia tu condición. Ya no te sientes prisionero por las cosas que te aquejan, por la carga del pecado que está agobiando tu ser. Ahora eres libre. Y eres libre para siempre. Si necesitamos comprender la importancia de este mensaje, es poder comprender que el objetivo, que el propósito del evangelio es liberarnos también. Ser libres, Jesús dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y cuando hablamos de la verdad, no hablamos de otra cosa, hablamos de el evangelio, hablamos de Cristo mismo. Ya lo había dicho, ya lo había expresado a sus discípulos. Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. En otras palabras, si Él se presenta como la verdad y Cristo mismo es el evangelio, da a entender que cuando conoces el evangelio, conoces la verdad, eres libre. ¿Eres libre de qué? Eres libre de la depresión, eres libre de la ansiedad, eres libre de las frustraciones que lleva el ser humano muchas veces. Has tratado de dejar el tabaquismo, el alcohol,
la drogadicción, la pornografía. Has tratado de dejar tantos hábitos pecaminosos que destruyen no solo tu integridad espiritual, sino física también, el bienestar de una familia. El propósito del Evangelio es hacerte libre de esos yugos que Satanás pone en tu vida o en la vida de cada persona que está lejos de esta luz y de esta verdad admirable. Yo quiero concluir este mensaje en el nombre de Jesús diciéndole: el propósito del Evangelio es que tu naturaleza sea modificada, sea cambiada. Y se lo explico de una manera sencilla y detallada. Un hombre llamado Nicodemo, en Juan capítulo 3 lo relata. Le dijo a Jesús: ¿cómo puedo entrar en el reino de Dios? Y Jesús le contesta: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Él no lo entiende, Jesús se lo explica mejor. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. Precisamente uno de esos propósitos relevantes del Evangelio es que cambies de naturaleza, es que nazcas nuevamente. Hay dos tipos de nacimiento para el ser humano. Uno es el nacimiento físico, humano. Lo que nace, los huesos, nuestros tejidos, nuestro cuerpo, nuestras células. Eso es un nacimiento físico. Esos 9 meses de gestación hasta que viene el alumbramiento y nace esa criatura. Ese es un nacimiento físico. Pero el Evangelio tiene un propósito mucho más alto, mucho más poderoso. Y es que puedas nacer espiritualmente. En ese nuevo nacimiento se efectúa uno de los propósitos más poderosos del Evangelio. Y es que a través de ese nuevo nacimiento puedas entrar al reino de Dios. Puedas disfrutar de la vida eterna, del perdón de tus pecados, de la salvación de tu alma. Liberarte del juicio eterno que viene sobre el mundo pecador, el lago de fuego. Querido amigo, querido hermano, no esperes más. Hoy puedes escuchar el Evangelio a través de diferentes medios, métodos, pero la esencia es la misma. Jesucristo te ama y quiere ser tu Salvador personal. Él murió en la cruz por nuestros pecados, por los míos y los tuyos. Pero necesitas entrar en el arca de la salvación, que es el Evangelio. Es este mensaje de la verdad. Es Cristo mismo. Permítame hago una oración por ti en el nombre de Jesús. Padre eterno, en este momento te doy gracias por esta oportunidad, por este privilegio de dar a conocer el propósito del Evangelio descrito en tu palabra, Señor. Espíritu Santo, toca la conciencia, el corazón, y que esta semilla de vida dé fruto en cada corazón que escucha, que oye tu palabra, en el nombre soberano de Jesús. Amén y amén. Qué bendición haber compartido estos minutos, y espero que esta palabra dé fruto de salvación y fruto de vida eterna. Que Dios te bendiga, la paz de Cristo para todos.